día de hoy, la persona que voy a presentar es una persona que representa respeto para mí, ya que en una etapa de mi vida crítica representó una posición de formación, de disciplina y todo lo que tiene que ver con esos aspectos. Por eso me siento regocijado y muy contento de presentarle a ustedes a José Joaquín Andújar. ¿Cómo se siente, Andújar? Gracias, Lucas. Es un placer compartir este momento tan significativo para ti. Para mí es un placer y un orgullo estar contigo en este momento. Qué bueno, qué bueno. Andújar, esto básicamente es un conversatorio, como lo habíamos dicho, donde vamos a recordar algunas anécdotas, cosas que son de impacto, básicamente en la etapa de la universidad, que fue donde nos conocimos, y me gustaría que usted haga una pequeña introducción para el que no lo conoce, quién es Andújar y de qué manera nosotros nos conocimos, y luego a partir de ahí vamos desarrollando. Bueno, José Andújar, egresado de UCATES, donde me formé. Pasé por 8 universidades y en la universidad de profesor a director, a decano y después vicerrector. No ocupé de rector porque no soy padre, pero realmente pasé por todas las posiciones en la universidad y realmente para mí fue un placer haber trabajado en la universidad por 25 años, en la cual tuve el placer de conocerte como estudiante y compartir también parte como profesional. La universidad, que en sus inicios, a nivel de contexto, para que el público entienda lo que es UCATES, en el país, en República Dominicana, tenemos 28 universidades actualmente. De esas 28 universidades, UCATES, en el área de ingeniería industrial, representó la tercera posición a nivel de República Dominicana. O sea, en el ranking universitario, en la carrera de ingeniería industrial, nosotros estábamos rankeados en la número 3 a nivel nacional y en el número 2 a nivel regional. O sea, en ese contexto, UCATES, entiendo que en el momento que tú formaste parte de ella, que tenía una población de 727 estudiantes de ingeniería industrial, wow. La universidad tenía 9.000 estudiantes en ese momento. Y nosotros realmente teníamos una matrícula muy significativa para el área de ingeniería, realmente. Hay un punto, Andújar, que me gustaría destacar, y es que el pensum de ingeniería industrial de UCATES, por lo menos en esa época donde estuvimos y en la parte donde usted estuvo, representó un pensum diferente porque hay personas que entienden que otras universidades de más renombre, vamos a decir que de alguna manera tenían un pensum mucho más fuerte, pero entendíamos que UCATES no tenía, vamos a decir, nada que envidiar en cuanto a la carga académica que representaba cuando el profesional salía al mercado. ¿Qué usted puede decir desde su punto de vista? Porque yo como estudiante e ingeniero tengo una óptica, usted que estuvo del otro lado tiene una perspectiva distinta. Bueno, el ingeniero industrial que nosotros formamos fue el mismo programa de ingeniería industrial de España. El que formó la carrera es una persona española y adaptó el pensum de nosotros a un ingeniero industrial de España, en el cual la característica que tiene es que sabe de mecánica, sabe de electricidad y sabe de ingeniería industrial. De lo que el ingeniero industrial en ese momento solamente se caracterizaba, hablamos de Ucamaima, de INTEC, de UNIBE, de organización y método. Ese era el fuerte del ingeniero industrial en ese momento. Pero nosotros, aparte de tener esos componentes, teníamos el componente eléctrico que yo no lo tenía, ni el mecánico tampoco. Entonces eso nos daba un plus diferencial en el cual podíamos insertarnos en cualquier área de la empresa. Yo le digo esto porque, con todo respeto a las demás universidades, que no tenemos nada negativo que decir, cuando estuvimos de alguna manera laborando en algún lugar y nos mezclábamos con diferentes universidades, en realidad, en cuanto a la parte técnica, que teníamos la parte que usted dice, la parte blanda de administración y la parte de método que bien menciona, pero en las otras partes técnicas se veía que nosotros teníamos fortalezas que realmente nos hacían ver de una manera diferente en cuanto a los resultados. No, realmente es así. O sea, la carrera de ingeniería industrial tiene 12 familias ocupacionales y nosotros de las 12 la podemos ocupar fácilmente. O sea, no hay ninguna ocupación dentro del área de ingeniería industrial
que el ingeniero industrial de UCATESI no pudiera desempeñar. Toda la podía desempeñar, a diferencia de otras universidades que no podían hacer eso. Excelente. Andrés, ¿usted recuerda cuándo nos conocimos? ¿Dónde nos conocimos? ¿Cómo fue? Porque usted era director de la carrera y profesor de alguna materia que había que cruzar por ahí. No, realmente donde Lucas aparece es una materia más difícil de la carrera. O sea, donde tú te resaltas realmente, porque podríamos decir que en circuito 1, circuito 2, materia que tenía su dificultad, pero donde Lucas se destaca es en la materia que se llama elementos de máquina. Y ahí Lucas, dentro de los pocos estudiantes que históricamente pasaron la materia en A, Lucas fue. Wow. Ahí es que yo me doy cuenta del potencial que pues, acá. Entonces comienzo a verificar el récord tuyo y veo que todas las materias están en A. ¡Oh! Pues, muchachos, extraordinario. Ahí comienzo a darte seguimiento. Ok, y yo recuerdo que en su gestión se marcó un hito con una materia específica que era filosofía de la calidad, donde la estructura era que había que leer unos libros, había que leer unas lecciones y había que preparar una presentación en un tiempo específico, donde si se pasaba por un segundo, se paraba la presentación. Y no se entendía probablemente por alguno de nosotros en ese momento cuál era el propósito de ser tan estricto, y cuando ya luego entramos a la vida laboral y a la vida real, nos damos cuenta que el tiempo es lo más importante. Entonces usted podría hablar un poco de lo que significaba y significa la materia de filosofía de la calidad para un ingeniero industrial y el matiz que en cuanto a su dirección se le dio. Sí, básicamente filosofía de la calidad. Primero era que todo estudiante tuviera un concepto propio de lo que es calidad. Y hasta que usted no lo vive, hasta que no lo mastica, usted no sabe el significado y lo que generalmente provoca al interior de la persona lo que es la calidad. La calidad comienza con educación y termina y sigue con la educación. Entonces, en la medida de que tú te educas, de que tú asumes ese concepto filosófico de la calidad dentro de tu vida personal, laboral y familiar, entonces eso da un cambio a tu vida. Y eso es lo que yo entendía que teníamos que transmitir en la universidad a los profesionales. Desde que tú entras y llegas a una posición de liderazgo, ¿no? El tiempo, el valor del tiempo en una empresa, cuando tú lo multiplicas por la cantidad de personas, tú dices, wow, esto no se puede desperdiciar. Cuando tú vas a una presentación gerencial, lo primero que te dicen es resumen. Y el resumen es poder, un análisis divergente, un análisis convergente, a poder lograr ese impacto. Y ese impacto con poco tiempo. Inclusive hay un empresario dominicano, Pepín Corripio, que dice en 5 minutos. Y filosofía, 5 minutos. O sea, realmente no copiando a Pepín Corripio, pero sí realmente era tratar de que la gente esa divergencia pudiera transmitir en poco tiempo. Bueno, Tony Robbins dice que el éxito deja pista, o sea que de alguna manera seguir los lineamientos de algo que está demostrado, sin duda de que deja resultados tangibles. Yo recuerdo que esa carrera me marcó porque había un reto de hacerlo en el tiempo, hacerlo que tuviera sentido, que tuviera impacto, que la decoración estuviera bien, de que fuera diferente, y entendí de que se marcó una tendencia y cada grupo quería superar lo anterior porque era parte del reto que existía. Realmente es así. Pero además de eso que tú estás diciendo, también se creaba el sentido de equipo, de formar esa filosofía dentro de un equipo, de que todos eran importantes y que si un eslabón era débil, todos eran débiles. Correcto. Entonces todo el mundo hacía esa sincronización para que el más débil fuera también fuerte, porque si no, no pasaba la materia. Eso como estudiantes nosotros no lo entendíamos normalmente porque yo pensaba, ¿por qué yo tengo que bajar mi promedio porque una persona decidió no ir a la clase y no llevar su parte? Y luego entiendo que al final en la vida real es como usted lo explica. O sea, la cadena rompe por el eslabón más débil. No importa de que individualmente demos muy buenos resultados, porque al final dice que la sinergia 1 más 1 igual a 3, no importa qué tan fuertes seamos de manera individual, sino qué tan fuertes somos como equipo. Porque en las empresas funciona así y en el mercado funciona de esa manera. Hay que preocuparse por cada eslabón. También la materia tenía el componente de dominar todo el concepto filosófico que estaba en boga en ese momento. O sea, todos los libros de filosofía, de que hablaban de calidad, pasaban por la materia. Una anécdota que siempre
me gusta comentarlo, que el rector de la universidad apartaba ese día para estar ahí. Claro. Andújar, yo recuerdo que el primer trabajo que yo tuve como ingeniero industrial sin graduarme, usted gestionó para yo conseguir ese trabajo. ¿Usted recuerda ese día? Que usted me informó de que había un trabajo que si me interesaba. Sí, eso fue en Productos Metálicos Dominicanos. Correcto. Promedoc. Sí, correcto. Vi la oportunidad y bueno, pues Lucas yo creo que puede trabajar ahí y realmente podría ser una experiencia gratificante para Lucas y Lucas lo asumió. Sí, lo asumimos y fue una experiencia muy bonita porque fue mi primer contacto con ver cosas que veíamos en la universidad, como por ejemplo la neumática, ver allá de que existía la neumática, el tema de la inyección, había máquinas de inyección, había un proceso. Fue como mi primer encuentro, porque no me había graduado, con muchas cosas que estaba mirando de manera no solamente teórica, sino conceptual, mirándolo ya de una manera práctica en la realidad y ver un producto terminado, como en este caso un machete, que hay machetes que llevan 16 operaciones, por ejemplo, en ese momento. Era como una obra de arte en realidad. Entonces ver toda la ingeniería, ver el tema del tratamiento térmico, cómo entra el temple, el revenido, el pulido, cada una de las cosas, todo trabajando con un propósito común. Ahí viene lo de filosofía de la calidad, de que el eslabón más débil al final iba a revelar los resultados, como el supervisor tenía que asegurar de que todos trabajaran en la misma sintonía. Entonces fue una experiencia muy interesante. Agradecemos a todas las personas que estuvieron ahí, que nos trataron excelentemente bien y fue una experiencia muy bonita. Pero recuerdo que mi segundo trabajo, de nuevo aparece Andújar y me hace una llamada para trabajar en Dos Ríos. En Dos Ríos, sí. En Dos Ríos, de Dos que, Ríos. sí, correcto, en la, vamos a decir, en la industria de Zona Franca. Y esa fue una experiencia todavía mucho más impactante porque la primera vez que yo entro, que yo veo toda la tela bajando por una gran secadora en línea y una planta tan grande y una empresa multinacional, fue un impacto muy grande. Y le quiero agradecer aquí por usted haber confiado en mí, porque el tema de recomendar a alguien, poner el nombre, hoy día yo veo que cada vez se hace más escaso por el tema de que los estándares han disminuido y cada persona quiere cuidar su imagen. Y usted dio su voto de confianza en mí, quiero agradecer eso. No, que realmente uno recomienda a la gente que tiene potencial. Porque si no hubiese tenido potencial, no hay recomendación. Realmente, Lucas, a veces hay un símil diferente entre lo que es la vida académica y la vida laboral. En el caso de Lucas, ha podido marchar las cosas. Bueno en la academia, bueno profesional. O sea, eso, muchas veces el profesional que se hace bueno a nivel académico no sabe insertarse bien en la parte laboral. Y Lucas ha podido lograr eso. Yo recuerdo, Andújar, un consejo que usted me dio que me marcó ya en la parte laboral, porque usted siempre me daba seguimiento. ¿Cómo te va? ¿Cómo vas? ¿Qué has aprendido? Recuerdo que yo explicándole, usted decía, pero veo que está tomando el piso, que está hablando en el lenguaje de la empresa. Y yo recuerdo que me daba seguimiento y me dio un consejo que cambió mi vida. Y que la razón principal por la que estamos acá es por contar esos fragmentos importantes que cambian el curso de la vida de una persona. Y fue que me dijo, no te enfoques solamente en el área donde estés, mira el todo. ¿Por qué? Porque en este caso, un ingeniero o un profesional de cualquier área que solamente se preocupe por los 2 metros cuadrados que sean su responsabilidad, no va a ser un eslabón fuerte para empujar el objetivo común. Y ese consejo que me marcó y lo hice propio, me dio la perspectiva de entender la empresa como una gran maquinaria que para tomar una decisión o dar una sugerencia había que considerar un montón de variables. Todo eso me dio las bases para luego yo formar una empresa y entender que no solamente me enfoco en una solución sin antes considerar que el bien común, que la maquinaria completa ajuste con eso que se está sugiriendo. Entonces quiero agradecerle también por eso, porque ese consejo que me dio lo cambió todo. Pudo haber sido otro Lucas si no considera eso y no hace propio eso. Realmente, cuando uno entra a una empresa a trabajar, no importa la índole que sea, si tú solamente te enfocas en la pequeña porción que tú haces dentro del todo, tú eres una persona que va a aportar lo mínimo, pero si tú lo ves de forma integral, va a haber más oportunidades y tu crecimiento va a ser exponencial. Realmente
Y además ver la cosa de forma integral hace que tu aporte a la empresa tenga más peso, más valor agregado. Le digo esto porque hay personas que dicen, a mí no me contrataron para eso. Mi descripción de puesto no dice esa tarea. Es un pensamiento mediocre. Un pensamiento mediocre que no deja que las empresas avancen. Entonces, el consejo que usted me da, lo que me dice es, ábrete a lo que necesite la empresa, a entender cómo funciona todos los departamentos, aunque tú no pertenezcas en este momento a ese departamento, porque ¿cómo se le da la oportunidad a alguien que ascienda? Es porque se supone que tiene competencia y conocimientos adicionales que ha ido adquiriendo con el tiempo. Y esa mentalidad le da la oportunidad de aprovechar el tiempo en aprender y entender el todo. Porque no hacemos nada con enfocarnos en producir en la etapa final si no hay materia prima que entre. Y hay personas que dicen, yo no puedo influir. Eso pensaban los que estaban en el Titanic, que según ellos no podía hundirlo ni siquiera Dios. Ese fue el error que cometieron. Pero quienes se descuidaron de ver de que había un iceberg fueron los responsables directos de que el barco se hundiera. La empresa yo la veo como un gran barco, donde estamos todos dentro y cualquier cosa nos puede afectar a todos. Es una realidad. Si no se ve la empresa de forma integral y su entorno, al final tú puedes ser bueno dentro de tu nicho, pero si no toma en cuenta lo que es el entorno, desaparece. Ahora mismo, con todos estos cambios que se han venido desarrollando, el tema de la inteligencia artificial, la robótica, hace que uno tenga que ver el negocio de forma diferente. Si lo vemos de forma tradicional, la empresa que lo ve así, le queda poco tiempo en el mercado. Y los profesionales, muchos dicen que la inteligencia artificial, que es la que está de moda, embrutece. Y yo entiendo que es todo lo contrario. La inteligencia artificial está hecha para el que sabe. El que sabe tiene un gran potencial, potencializa su conocimiento al 100%. Pero ¿por qué sabe? Tú agarras, aplica, le haces un prompt, pero porque tú sabes la respuesta y puedes potencializar eso. El que no sabe lo que le pongan está bien. Correcto. Y respecto al tema de la inteligencia artificial, hay personas que están haciendo trabajo, están mandando información sin analizar y a ellos sí le está haciendo daño. Sin embargo, lo que usted dice es una realidad porque la calidad del resultado va más directamente proporcional a la calidad de la pregunta. Cuando se construye el prompt, la calidad con la que está construido ese prompt, la cantidad de variables y contexto que tenga, amplifica el resultado que obtenemos. Yo siempre he dicho que lo importante no es saber la respuesta, es entender la pregunta. Correcto. Si usted no entiende la pregunta, al final el resultado que le ponga va a ser igual. Es correcto. Andújar, usted siempre, como dije, me estuvo dando seguimiento y me sigue dando seguimiento. Yo recuerdo que luego de ahí pasó un tiempo y yo voy a esa mina, a esa industria minera a trabajar y usted siempre estaba al tanto de eso, pero había un tema con la debilidad del inglés que tenía y bueno, se nos pusieron unos retos. ¿Y qué usted escuchó más o menos en cuanto a lo que estuvimos aportando allá para que construyamos un poco la historia de mi pasar por la empresa minera? Bueno, yo recuerdo que en ese momento ya hemos comentado la debilidad que tú tenías de no manejar el inglés y que tus compañeros en un momento determinado te veían como menos. Y Lucas se fajó y en menos de 8 meses ya hablaba inglés. Y lo que más me sorprendió a mí fue que tú llegaste a desarrollar y a representar a la empresa en ese poco tiempo. Aprender inglés en poco tiempo y después de ahí en poco tiempo también a representar a la Barrick, a un evento internacional donde tú lograste un reconocimiento. O sea, eso es muy importante. Introduce our speaker, Lucas Marte is a metallurgist, technician at Barrick Gold in Barrick Gold, Pueblo Viejo. I'm here to talk about how Barrick Gold keep operational excellence with the PI system. We need to figure out what is the best way to solve the problem. And if we have this information, we can make a right decision and solve the issue. So let's see the very business drivers. Create the PI core site for batch and vessel, tank level, flow. What is happening with the strip vessel number 2? Because the level is a little bit low. So desire trigger motivation. And motivation ignites action, and action makes that desire possible.
if you can do it, you can do it. So the PI system is the powerful tool to solve this kind of problem. Thank you so much. De ese evento, estamos hablando del evento de San Francisco, California, donde desarrollamos una plataforma inteligente para automatizar el tema de todo lo que tiene que ver con el balance de oro en refinería, y fue presentado en San Francisco, California, en ese evento anual de OSIsoft. Y la presentación quedó dentro de las 3 mejores del mundo. Ahí también están viendo imágenes de eso. Y bueno, fue un reto porque en 6 meses, como dice Andújar, cambió todo por unos retos internos que estaban ocurriendo. No, y eso, en su momento, yo le hice el comentario al rector, que el rector, mire, eso es parte de regresar a nosotros, el posicionamiento que tiene la universidad. Correcto. Y realmente eso mide la calidad de los profesionales que están saliendo al mercado. Sí, el padre estuvo muy gratificante con nosotros y realmente él siempre nos dio su apoyo en su momento. Comité de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Recuerdo que era un sueño para cada estudiante pertenecer ahí porque era un símbolo de estatus dentro de la carrera, era un símbolo de nivel, era un símbolo de excelencia. ¿Cuál era el método para pertenecer como estudiante ahí? O sea, cualquier estudiante llegaba y decía yo quiero pertenecer. No. Primero tenía que tener el índice por encima de 3. Y antes, para pertenecer al comité, tiene que tener primero el índice por encima de 3. Y segundo, se hacía un filtro para pertenecer, una serie de entrevistas, en la cual entiendo que Lucas no pasó por ahí, Lucas entró directamente al comité, por el récord, la trayectoria como estudiante que tenía. Que le agradecemos la oportunidad, y para los que no saben, parte de las funciones del comité era apoyar con el tema de seminarios que se desarrollaban y se deben desarrollar para la carrera, donde eso era parte del currículum y del programa, tomar formaciones adicionales, y el comité ayudaba con toda la logística y otras funciones adicionales. O sea que le era un privilegio, y fue un privilegio formar parte del comité de estudiantes de ingeniería industrial. Sí, el comité de estudiantes de ingeniería industrial no era solamente de UCATESA. A nivel de Latinoamérica se hace un congreso latinoamericano de ingeniería industrial y nosotros formábamos parte de ese congreso. Parte de nuestros estudiantes también participaron en ella. O sea, no es simplemente que era un comité por formar un comité, sino que realmente el que ustedes formaran parte de eso lo hacía partícipe de algo de Latinoamérica. Andújar, mire, yo quiero confesarle algo. Ese anillo, ¿usted lo reconoce? ¿Qué representa ese anillo? Ese es el anillo de la universidad. Ese anillo, la universidad me lo regala por tener un índice alto para la graduación, pero yo duré 10 años más o menos sin usar el anillo. O sea, a mí me lo dan, yo lo guardo y duro más o menos 10 o 12 años sin usar el anillo. ¿Usted sabía eso? No sabía él. ¿Y la razón? La razón era que, en realidad, yo tengo una característica como persona poco común, y es que yo hago cambios en mi vida cuando estoy convencido de ello, no por encajar, no por pertenecer. Y en realidad el tema de las prendas y demás nunca fue algo que me gustó, y había un error en mí en entender que debía estar más preparado y no me sentía digno de usar el anillo porque quería lograr resultados. Cuando uno sale, su currículum no dice nada porque uno es un novato, ¿verdad? Y yo, por respeto a lo que representa, vamos a decir, el emblema de la universidad y el anillo, yo lo tenía guardado para hacer un camino. Y luego de mucho tiempo comencé a usarlo, pero no lo usaba. Y le quiero compartir eso porque para muchas personas es una gran emoción usar su anillo cuando se gradúa y demás, porque obviamente tanto esfuerzo, tanto sacrificio, pero le quiero confesar eso, que me lo regalan, que lo aprecio muchísimo, y yo lo guardé por mucho tiempo y estuvo en una gaveta guardado por un símbolo de respeto, en realidad. No, realmente cada quien tiene su filosofía de vida, ¿verdad? Y el mercado nunca estaba preparado para el mercado desde el principio. O sea, debiste usarlo de una vez. Sí, yo le quiero compartir eso por el tema de que hay personas que dudan de sí mismos. Y yo creo que en la vida todo nos ha pasado en un momento y uno debe de confiar primero en uno y confiar en los procesos y entender que no necesitamos más para comenzar a dar.
No, pero realmente tú tienes razón en lo que estás diciendo. O sea, si tú solamente pasaste por la universidad y no estudiaste, al final tu sentimiento de valor personal es bajito. Pero tú te sacrificaste, tú estudiaste, tú te formaste. O sea, es diferente a uno que se fijaba. Yo tengo compañeros míos de estudio que al final se graduaron de contable y no ejercen. ¿Por qué? Porque se robaban, o sea, pasaban de forma indebida. ¿Qué aprendieron? Nada. Entonces, por eso, al final, están graduados, tienen un título, pero tienen miedo a ejercer. En el caso de Lucas, se fajó, yo estoy consciente de que sí. Andújar, cuando yo estuve en la industria textil de Zona Franca, llega un profesional muy capacitado, ingeniero industrial de otra universidad, y él me mira y me dice, tú te graduaste con honores, ya me lo dijeron. Y yo no quiero presumir de esa parte porque realmente nunca me ha interesado, pero él veía eso como algo muy importante y es algo en lo que yo no presté nunca mucha atención. Sin embargo, me gustaría preguntarle a usted, como alguien que estuvo en la parte de formar, hay personas que tienen un índice bajo y tienen muchísima capacidad porque se gradúan trabajando, atendiendo muchas cosas, etcétera, etcétera, o porque no son muy buenos en el tema de exámenes y ese tipo de métodos. Eso es una realidad. Ahora, por el otro lado, veo personas que quieren desmeritar las personas que se gradúan con alto índice, aunque sea una paradoja, porque de alguna manera entienden que son vacíos o que son encerrados y solamente saben pasar exámenes, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué valor usted entiende que podría tener en la vida real el tema de haberse graduado con un índice alto? Bueno, lo primero, eso es un privilegio. Tú poder graduarte en una universidad con los máximos honores es un privilegio. No todo el mundo llega. Y la diferencia cuando tú sales de la universidad es la parte de inteligencia social. Muchos de los que se gradúan con altos índices tienen una inteligencia social bajita. Y eso es lo que hace entonces, que solamente se concentren en esa parte teórica y no se insertan en la parte laboral de forma efectiva. Pero en el caso tuyo de Lucas no es así. Lucas tiene la parte social buena y la parte de inteligencia, ¿verdad?, académica y profesional también buena. O sea, tú has podido sincronizar esas dos cosas que son importantes para un profesional. El profesional que solamente tiene un alto coeficiente intelectual, pero no tiene inteligencia social, le sirve de poca cosa. Porque al final, tú no vives aislado. Ni la gente que vive en un monasterio, ¿verdad?, puede desarrollarse solo. Al final, tú has tenido la dicha, el privilegio de tener un coeficiente de inteligencia superior a muchos. ¿Usted cree? Yo no creo. Claro que sí, claro que sí. O sea, el graduarse en ingeniería industrial en 4 no lo hace nadie, olvídate de eso. O sea, hay que ser inteligente y dedicado. No será mucho esfuerzo, solamente que quizás me esforcé demasiado. No. Y punto. No. El esfuerzo es importante, porque el esfuerzo es lo que te garantiza a ti que tú pases la materia. Pero si tú no tienes inteligencia, al final no vas a poder aplicarlo. Entonces, el esfuerzo con aplicación, eso da resultados. Laboratorio Nikola Tesla. ¿Qué le trae a la mente eso a usted? No, realmente el laboratorio para nosotros, con un italiano, nosotros desarrollamos esa parte. En su momento, inclusive hasta la ministra de Educación fue a la universidad para ver el laboratorio en el cual ustedes pudieron trabajar con el italiano y trabajar y desarrollar la parte de energía con el italiano. Realmente fue un proyecto bien bueno que le dio su renombre a la universidad, porque ninguna universidad del país tenía un laboratorio de Nikola Tesla. Andújar, entonces hemos hecho como una cronología de cuando nos conocimos, la parte de estudiante, la parte de primer trabajo, segundo trabajo, tercer trabajo. Pero hay una etapa que es cuando yo decido formar mi empresa. Luego que yo me formo en Salt Lake City y en Perú en cuanto al tema del sistema PAI, automatización, KPI y todo eso, y luego desarrollamos una plataforma inteligente en Barrick Gold, vamos a San Francisco, la presentamos y me abrió los ojos en cuanto a lo que estaba pasando en el mundo. Vi la oportunidad de que en países como el nuestro hay un desfase de unos 10 años aproximadamente en ese momento
de tecnología que allá existían y qué tiempo más o menos tardaban en llegar acá. Eso era en ese momento. Y eso me motiva a formar una empresa de consultoría y asesoría, y eso ocurre en el año 2019. ¿Usted realmente tiene algo que compartir que podamos haber vivido juntos en esa etapa? Bueno, en el momento que tú me dijiste que iba a formar una empresa de esa índole, compartimos en ese momento el enfoque, si era a las empresas micro, a la mediana empresa o a las grandes empresas. Y me recuerdo que en ese momento yo te dije, olvídate de los micro, vete a los grandes, porque los grandes te van a poder entender la amplitud de lo que tú quieres presentar. Los micros te van a dar mucho trabajo, pero poco dinero. Realmente yo entiendo que en ese momento te dio la pauta para tú insertarte en ese proyecto, que entiendo que fue beneficioso para ti. Y eso es lo que te dio la pauta de seguir creciendo en los demás proyectos. Correcto. ¿Usted entiende que esos planes míos que parecían, no para usted, porque usted ha sido un visionario, pero quizás de otro punto de vista, donde no se entendía muy bien la visión de Lucas, en qué Lucas está, cuáles son los siguientes pasos? ¿Hay algún proyecto de eso donde usted entendía, pero Lucas quizás no está viendo muy claro el panorama, o siempre usted lo vio claro en cuanto a los siguientes pasos que veía de Lucas? Es que siempre el que está allá afuera critica el accionar del otro. Y el accionar del otro, no importa lo que tú hagas, te lo van a criticar. Pero el que ve realmente en lo que puede impactar, lo ve diferente. Y lo ve desde el punto de vista de desarrollo. Todas las empresas se van a desarrollar. Hay muchas empresas todavía aquí en República Dominicana que están en los años 60 a nivel de desarrollo de personal y tecnología. Y todavía es un sitio. ¿Qué tiempo van a sobrevivir? No sé, pero le queda poco. Entonces, siempre tú has tenido la capacidad de trabajar en proyectos visionarios. Y el que no lo ve así va a decir, Lucas anda siempre en otro ambiente diferente. Pero yo como te conozco realmente, sé que realmente no es así, sé que son proyectos que han tenido su impacto y realmente lo han hecho. ¿Usted entiende que tiene ventajas acompañarse de un mentor para llegar a donde queremos? Porque hay personas que quieren transformarse o empresas, pero lo quieren hacer bajo su propio conocimiento. Usted dijo que hay empresas aquí que están en el año 1960. Claro. Imagínense que ellos, dentro de su estrategia, de lo que ellos conocen, quieran hacer un cambio y probablemente le tarde mucho tiempo. ¿Tiene ventajas acompañarse de un mentor que haya caminado el camino hacia donde queremos llegar? El proceso de aceleración es impactante. El mentor te va a potencializar el tiempo de respuesta. En la medida de que tú quieras desarrollar tu empresa y tienes a alguien que te pueda acompañar, que tiene el conocimiento, la experiencia para hacerlo, tu crecimiento va a ser exponencial. O sea, las empresas que tengan eso van a multiplicar sus ganancias por 10. Realmente, Lucas ya tiene una marca y los resultados hablan por sí solos. O sea, no hay que seguir, no hay que beberse todo el café para saber que está caliente, entiendo que no. Entonces ya la muestra de resultados ya sí se han hecho. Excelente. Queremos pasar a la parte final, Andújar, donde nosotros le vamos a hacer entrega a usted de, primero, darle las gracias por todo lo que ha aportado en nuestra formación académica y personal en cuanto a valores, en cuanto a la parte técnica. No tenemos con qué pagarle en ese sentido. Hubieron muchos retos, cosas que no entendíamos en el momento, como un hijo, que muchas veces no entiende la forma como los padres lo están haciendo, pero cuando se convierten en padres, lo entienden perfectamente. Es como decía Steve Jobs, es fácil unir los puntos hacia atrás. Y aquí estamos uniendo puntos hacia atrás y queremos hacer la entrega de lo que nosotros llamamos el honor más grande, que es considerar que usted es alguien del 1%, porque ha sido visionario también, filosofía de la calidad, lo que representó la carrera y todo el aporte que ha hecho a la parte académica, porque allá afuera hay muchas personas sin esperanza, Andújar, que quieren tomar un camino corto porque entienden de que no van a lograr sus objetivos, y usted ha apostado a la educación y a seguir aportando a la sociedad, y yo entiendo que usted merece este reconocimiento de que usted es alguien del 1% y quiero que lo agarre ahí. Gracias, gracias. Para mí es un placer realmente ese reconocimiento, que me consideren parte del 1%.
¿Qué usted entiende que representa el 1% para usted? Bueno, el 1% son personas que aportan sin esperar nada a cambio, sino realmente son personas que su norte es el desarrollo de la persona y de la sociedad. Muchísimas gracias, Andújar, por todo lo que ha aportado a nuestra persona y a la parte profesional. Muchísimas gracias. Gracias, Lucas. Esto ha sido parte de un pedazo de mi historia. Si tú tienes otra parte del rompecabezas, déjanoslo saber porque queremos contar nuestra historia. Así que si hay algo que haya impactado tu vida en algún momento, que nos hayamos conocido, me gustaría completar el gran rompecabezas que es mi vida. Sé que realmente la juventud en este momento tiene muchas situaciones de desesperanza. La sociedad, con los ejemplos que hay de que el dinero se puede conseguir fácil. Realmente el dinero se consigue fácil, pero por cosas ilícitas. La mejor forma de tú lograr resultados personal, social y emocional es formándote a nivel académico. Yo entiendo que no importa el área de formación académica que tú decidas, sea la técnica, la universitaria, la laboral, todas te van a llevar a tener algo que aportar a la sociedad y por ende ser una mejor persona. Mi mensaje final es: hacer lo correcto siempre paga, y paga bien, porque paga con intereses e interés compuesto. No tome atajos en la vida. Los atajos son muy peligrosos. Yo te invito a que siga luchando, no pierda la esperanza, fórmate, edúcate. Ahí está YouTube, hay un montón de material gratuito, pero si quieres algo formal, ve a la universidad, ve a un instituto, toma el camino correcto, porque no hay mejor satisfacción que acostarte y sentir de que tomaste la mejor decisión y que fuiste fiel a tus principios y a tus valores.